orar, inclina tu rostro y vamos a pedirle a Dios que sea Él hablando a nuestras vidas en esta hermosa mañana y que podamos salir fortalecidos de este lugar por su presencia y por lo que hoy Él nos va a hablar a través de su bendita palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de venir a adorarte y exaltar tu nombre. Porque solo tú eres digno de la alabanza y la adoración. Solo un nombre adoramos en este lugar. Y es el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y cuando lo hacemos, tú recibes gloria en los cielos, Padre. Llegó el momento de escuchar tu palabra, Señor. Y reconozco mi dependencia en ti, Señor amado. Padre, tú me conoces mejor que nadie. Y tú sabes que yo, Donald Obando, no soy nada ni nadie si tu espíritu no está conmigo. Soy un vaso de barro con grieta en tus manos, Señor, para que la gloria sea tuya, Dios. Ayúdame a predicar tu palabra, Señor. Dame unción tuya de tu Santo Espíritu, Señor amado, en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Voy a pedirle, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 37, aunque también voy a hacer referencia del capítulo 25 del libro de Génesis, acerca de una historia que está ahí que quiero tocarle a ustedes. Y quiero que lo mantengan ahí en el capítulo 25 en adelante, porque vamos a estar tocando la historia de una figura que va a hablar a nuestras vidas en esta mañana de una manera muy maravillosa. Manténganse ahí, por favor. Amén. Muchas veces como nosotros como pastores tendemos a dar consejería tanto a matrimonios, tanto a jóvenes, adultos por separado, hombres y mujeres por separado, porque ese es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros los pastores, a pastorear a las ovejas. Muchas veces me ha tocado aconsejar y pastorear personas que no son de este rebaño, que son de otros rebaños y sus pastores no tienen tiempo para ello o se congregan en iglesias grandes, en iglesias mega. Un poquito de más, hermano, de volumen. En iglesias mega. Y muchas veces el problema es que en las iglesias grandes no se da cuenta el pastor cuando llegó alguien. Entonces me ha tocado a mí, ahí está, bien, gracias, hermano. Me ha tocado a mí poder aconsejar a estas personas. Y muchas de las veces que yo he aconsejado personas, tanto cristiana como no cristiana, he escuchado a estas personas decir que sabes que yo soy así como soy por lo que yo viví en mi pasado. Yo soy de esta manera por cómo la vida me trató a mí. Yo soy así porque mis padres me forjaron de esta manera, porque yo viví de esta manera. Y muchas personas cristianas y no cristianas he escuchado decirles que son así en el presente debido a lo que a ellos les sucedió en el pasado. O muchas veces también he escuchado que dicen que no han podido orientar de una manera correcta sus vidas porque fueron de cierta manera rechazados durante su niñez, durante un matrimonio, durante su adolescencia o durante su juventud por las personas que supuestamente debieron haberlos amado y aceptado a ellos, pero no han podido orientar sus vidas, conocer su camino o saber su identidad por estas cicatrices que ellos han vivido en el pasado. Y la verdad, mis amados, es que todos aquí bajo este techo, sin excepción alguna, todos tenemos un pasado. Amén. Todos hemos vivido y tenemos un pasado. Y ya que ningún ser humano es perfecto, tendemos nosotros muchas veces, la mayoría de las veces, ocultar nuestras heridas y nuestros temores detrás de una sonrisa. Muchas personas han vivido abuso, han vivido decepciones, han vivido desprecio, han vivido el rechazo y muchos de nosotros tendemos a ocultar esas heridas del pasado a través de una sonrisa. El creyente, el cristiano, últimamente se ha vuelto un experto en poder cubrir el dolor y el sufrimiento que hay dentro de ellos. Y las relaciones rotas, las decepciones, los rechazos son algunas de las cosas que nos han causado o nos están causando gran dolor a nuestras vidas hoy en el presente.
O sea, las cosas, los rechazos que vivimos en el pasado, las relaciones rotas que vivimos en el pasado, el desprecio que vivimos en el pasado, está afectando nuestro presente de una manera muy considerada. Y amado, no tiene que ser así. Nosotros no tenemos que ser regidos o vivir por un pasado decepcionante que hemos tenido en nuestra vida. Está aquí la iglesia. Y en la Biblia, amado, a través de la historia maravillosa que encontramos en ella, muchas historias maravillosas, la Biblia nos brinda a nosotros principios que nos permitirán, por su gracia, salir de la sombra del pasado y no permitir que esté este pasado controlando nuestro presente y controlando nuestro futuro. Porque hay matrimonio, hay relaciones, hay personas que no son felices hoy por su pasado. ¿Están acá? Hay personas que no han sanado heridas del pasado. Y lamentablemente esto lo encontramos en todas partes. Afuera de la iglesia y dentro de las iglesias. Personas que han vivido experiencias decepcionantes en su pasado y lamentablemente viven con trauma, con nerviosismo. Y eso no han podido ellos superarlo y su vida en su presente no está siendo bendecido por parte de Dios por solamente no poder curar las heridas del pasado. ¿Está aquí la iglesia? Debemos de dejar a un lado lo que sucedió ayer, iglesia. ¿Está conmigo? Y no usarlo como una excusa para lo que pueda suceder hoy. Si tú y yo vivimos en la cárcel del pasado y no dejamos que Dios nos libre de ese pasado, escucha bien, jamás seremos lo que Él quiere que seamos, ni jamás vamos a experimentar lo que Dios tiene para nuestras vidas, simplemente porque estamos viviendo en un pasado. Hasta aquí la iglesia. Y fíjate que los pasados dolorosos pueden venir de muchas maneras y de muchas formas en nuestras vidas. Por ejemplo, un rechazo de un padre o de una madre cuando uno era niño. Vivió un rechazo de un papá, una falta de cariño, de afecto del padre, porque nos criaron en un ambiente machista, de hombre, o un rechazo de una madre hacia una hija, o un divorcio del cual nunca ha podido superar ese dolor de ese divorcio, porque amabas a esa persona, le entregaste tu corazón a esa persona, o un noviazgo muchas veces ha impedido de que Dios bendiga nuestras vidas en el presente por ese dolor que no hemos podido superar de ese noviazgo. Pueda que algunos de ustedes, mis amados, tengan hermanos o hermanas o amigos con los cuales ustedes ya no se hablan hoy en fecha porque han peleado con ellos. Surgió una discusión entre la familia y hay muchos que ya no se hablan con hermanos, o quizás viviste la experiencia del rechazo de alguien que tú amabas, o tal vez, para irnos a un caso más extremo, algunos de ustedes de hombres o mujeres, vivieron la horrenda experiencia del abuso sexual cuando estuvieron en la adolescencia o en la preadolescencia o en la niñez. Alguien abusó sexualmente de usted, de nosotros, tanto hombres y mujeres, y eso no lo hemos podido superar, y ese pasado doloroso está en nuestro presente, impidiéndonos hacernos feliz y vivir con el gozo que Dios tiene para nuestras vidas. Está aquí la iglesia. El hecho es que está ahí, hermano. Sea lo que sea, la herida, el dolor que tú has pasado, lo que tú has pasado, la experiencia que tú hayas pasado, está ahí. El pasado está ahí con nosotros. Y una cosa que vengo a decirle en esta mañana es que tenemos que superar ese pasado. Sea cual sea la situación, no es sorpresa para Dios lo que a ti te sucedió o lo que tú viviste. Dios está muy consciente de tu pasado y Él quiere que tú y que yo podamos superar ese dolor del pasado que hemos vivido cada uno de nosotros. ¿Está aquí la iglesia? Los veo muy callados, hermano. Ahora bien, quiero mostrarle cómo podemos nosotros superar el pasado con la ayuda de Dios a través de la vida de un personaje en la Biblia que, cuando leemos y estudiamos la vida de él, nos inspira a nosotros a poder seguir adelante y decir, ¿sabes qué? Mi pasado tiene una esperanza. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera porque he entendido
que Dios puede sanar mis heridas. Que lo que yo haya vivido atrás, Dios hoy las puede sanar. Y Dios quiere sanar heridas en fresca unción. Todos cargamos un pasado. Y quiero yo mostrarle a través de la vida de José lo doloroso que puede ser un pasado, pero lo glorioso que es cuando damos a Dios ese pasado. Y Dios tiene el poder de poder sanar esa herida en nosotros. Quiero que miren en Génesis capítulo 25, porque la vida de José no voy a estar leyendo, voy a estar haciendo mención un poco, pero la vida de José comienza desde su árbol familiar. Él vino de una familia muy inestable. Quizás nosotros venimos de una familia muy inestable. José tenía un pasado muy feo. Venía de una familia disfuncional, como dicen los psicólogos. Y la vida de la familia de José comienza desde Génesis 25, cuando su padre Jacob pelea por la primogenitura con su hermano Esaú, el tío de José. Y ahí comienza la historia de la vida de José, desde su familia, desde sus orígenes, con su padre. Su padre era un hombre engañador, era un tramposo, su papá. Porque desde el vientre de la madre, el papá de José venía peleando con su hermano para ver quién podía salir primero del vientre. Y venía agarrado del carcañar de su hermano, dice la palabra de Dios. Y le pusieron de nombre Jacob, que quiere decir usurpador, mentiroso. Así que nunca le vaya a poner a su hijo Jacob, por más lindo que se vea o se oiga. No le ponga Jacob, porque Jacob eso significa. Amén. Está aquí, iglesia. Y José, su pasado incluso empezó desde antes de que él naciera. Porque su papá fue este hombre llamado Jacob. Y todos sabemos, mis amados, que Jacob fue un hombre embustero. Sabemos que por Génesis capítulo 27, que engañó a su hermano Esaú en cuanto al derecho de la primogenitura. Y cuando se vio el descubierto, que Esaú lo descubrió que lo había engañado, él tuvo que huir a la casa de un tío. La mamá le dijo, ¿sabes qué? Vete donde tu tío Labán y ahí escóndete de tu hermano que te está persiguiendo. Es la común respuesta que muchas madres hacen cuando el hijo que es peleonero, el hijo que es complicado de la casa, le está dando muchos problemas y dolores de cabeza, lo mandan donde un familiar para que se vaya a componer, o lo mandan para México, para otro lugar, según para que se componga. Pues la mamá de Jacob hizo lo mismo, le dijo, ¿sabes qué? Mira, tu hermano te quiere matar porque se dio cuenta que engañaste a tu padre y le robaste la primogenitura, y tu papá Isaac le dio la bendición que le era de él, te la dio a ti, así que andate, mira, porque te quiere matar. Y la Biblia dice que él se fue hacia la casa de su tío Labán, pero el tío Labán le salió más embustero que él. Salió más tramposo que él. Y usted sabe la historia. Jacob llega a la casa de su tío Labán. Jacob conoce a una de sus primas, se enamora de una de sus primas, y su tío le dice, ¿la querés como esposa? Tenés que trabajarme 7 años gratis para que sea tu esposa. Hagamos un trato. Vamos, pues hagamos el trato. Y la van a hacer el trato. Se trabaja por 7 años. Terminando los 7 años, hacen una fiesta de boda. La novia, para eso entonces, para la cultura hebrea de ese entonces, no podía verla hasta la noche de boda. Pero como el hombre había tomado tanto, en la noche de boda no la miró. No sabía quién era. Entonces le metieron a otra que no era. El papá le metió a la mayor, a Lea, y no a Rebeca. No, y entonces a él le gustaba la otra. Y el papá le engañó y le dio a la mayor. Y cuando él se da cuenta y se levanta en la mañana, él ve que, muchacho, esta no era la que yo pedí. Y la agarra y se la va a regresar a su padre, ligeramente usada. Mira, ahí está su hija. Esta no era por la que yo trabajé. Y el papá le dice, Labán era más tramposo que él, fíjate. No, es que mira, es que en nuestra cultura, aquí la que se casa primero es la mayor. Por eso te la di. Si vos querés la menor, tenés que trabajarme otros 7 años más. Y allá va el pobre Jacob. Es que uno enamorado es bien tonto, hermano. Hasta de gratis trabaja cuando está enamorado, ¿verdad? Sí.
Y allá va el novio a hacerle al suegro todo lo que el suegro o la suegra dice, porque está tonto enamorado de la chavala. Y ahí va Jacob, otra vez 7 años más, hasta que se casó con las dos, pues le dieron, salió ganando, casó con 2 mujeres, con las 2 hermanas. Y ustedes conocen la historia, mis amados. Ustedes conocen que la primera Jacob no le gustaba porque no era de buen ver, y la otra, la que él sí quería y amaba, no le podía dar hijo, pero la primera sí le dio hijo a Jacob. Entonces, así comienza la historia de la vida de José, que de hecho José es hijo de esta segunda, la que sí amaba a Jacob. Amén. Y tenemos una familia hecha de retazos, de retazos, de un esposo y de 4 esposas, porque cada una de ellas llevaba 2 empleadas. Entonces, una le dio sus 2 empleadas como mujer y la otra le dio sus 2 empleadas como mujer también. O sea, una empleada cada una. Al final llevaba 4 mujeres con él. ¿Captan la imagen? ¿Captan la imagen de la vida de José? Quiero, porque aquí vamos a llegar al punto. Quiero que vean la imagen de la vida de la familia donde José creció. Qué tan disfuncional era la familia de él, que su padre era un tramposo y por tramposo lo transearon a él también. Y luego viene de una familia donde tenía 4 madrastas, 3 madrastas y su mamá. Quiero que por un momento ustedes puedan captar el tipo de familia en la que José nació. Era una familia muy disfuncional. Y los hijos mayores de Jacob, dice la Biblia, que resultaron ser tan traicioneros como su papá Jacob. Escuchen, porque Rubén, su hijo primogénito, se acostó con una de las esposas de su papá. ¿Está viendo? Se acostó con su madrastra, el hijo primogénito de él. Y su hermano Judá lo sedujo su nuera. Judá, su hermano, se acostó con la nuera. Su otro hermano Rubén se acostó con una de las mujeres de su papá. Miren ustedes cómo José vive en este ambiente de familia. Muchos pensamos que venimos de una familia disfuncional o una familia muy fea nosotros, pero quiero que noten la familia en la que vivía José. Ahí tenemos a un joven que tenía todas las excusas. Él tenía todas las excusas del mundo para no ser un buen hombre de bien, ¿sí o no? José pudo decir, yo nací en una familia donde la droga ahí estuvo, donde mi hermano engañó a mi papá con su propia mujer, donde mi otro hermano se acostó con su propia nuera, mi papá era un tramposo, mis hermanos me odian. O sea, José tenía todas las excusas para ser un pandillero, para ser un invivible, para ser un narcotraficante o lo que sea. Él tenía todas las excusas válidas para no ser un hombre de bien. Sin embargo, amados, cuando nosotros leemos la Biblia, leemos que la Biblia nos presenta a José, nos muestra como un hombre de grandeza, de piedad y de dignidad. Porque, amado, no a todo nuestro pasado tiene que regir nuestro presente y determinar cómo tenemos que vivir en el hoy y en el futuro. No, amados, no tiene que ser así. Tu pasado no tiene que regir tu presente. ¿Está aquí la iglesia? Y esto nos muestra que si tu papá fue un malo o tu mamá fue una mujer complicada y que tus hermanos terminaron mal contigo, usted no tiene que terminar de la misma manera. Si tu hermano fue un delincuente, si tu hermana fue una prostituta, si tu papá fue un delincuente, si tu mamá fue una abusadora, tú no tienes que ser así. La palabra de Dios nos muestra que Dios puede sanar las heridas de nuestro pasado en nuestro corazón, porque Dios tiene la capacidad y el poder de poder transformar las cosas malas en bendiciones para nuestras vidas y borrar todo nuestro pasado y heridas que hemos sufrido anteriormente. Un entorno malo no tiene por qué controlar tu toma de decisiones en el presente. Puede ser que mi pasado influya en mi vida un poco, pero no tiene que controlar mi vida. ¿Están acá? Tu pasado no tiene que, dile al que está al lado tuyo, tu pasado no tiene que controlar tu vida. Usted no tiene que decir, es que yo soy así por lo que yo viví. Es que yo soy así porque así me hicieron. No, amado, tu pasado no tiene que controlar tu vida. Quiero que ahora vean a José, otra etapa de su vida. Fue un hombre, un joven, que fue rechazado por sus hermanos, pero fue protegido por Dios. Y la historia de José empieza en el Génesis 37. Vaya a Génesis 37. Con el incidente que marcó
el resto de la vida de José. Dice Génesis 37, verso 1 al 4. ¿Están ahí? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Jacob es el papá de José, recuerden eso. En la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, dice la Biblia. José, siendo de edad de 18 años. ¿Cuántos de 18 años hay aquí? ¿Cuántos tienen 18 años? María José. Ay, brinco diera María José. Omar tiene 18 años. ¿Quién más tiene 18 años? Miguelito, 17. 16. Hay cuenta, José era como Omar. 18, 18. ¿Cuántos años tiene tu hija? También 18. Se da cuenta que así era como ellos, José. Como estos jóvenes. Dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, que eran Dan y Neftalí. Y con los hijos de Silpa, que eran Gad y Aser, los hijos de ella. Estas eran las concubinas de él, las mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, era un poco chismosito José. Se portaban mal sus hermanos e iba corriendo. Papá, mira, mis hermanos se portaron mal. Andan haciendo cosas malas. Así dice la Biblia, ¿no? Que informaba a su papá la mala fama que tenían sus hermanos. Y escucha lo que dice la siguiente frase, porque este es el error que muchos padres cometen cuando tienen más de un hijo, que no lo debemos de hacer. Hoy, Jorge, tienes 3. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hermanos. Israel es Jacob, pero Dios le cambió el nombre cuando peleó con Dios. Y le cambió el nombre de usurpador a Israel, como es hoy el nombre de la nación de Israel. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Otras versiones dicen, no podían hablarle tranquilamente. ¿Por qué? Por la culpa del papá. Porque el papá mostró más amor a un hijo que a los otros. Y eso no debemos de hacer. Porque los demás hijos van a tener o levantar celos en contra de su otro hermano por culpa de los padres. Ahora, quiero que noten los detalles en esta lectura que habla de una túnica, que Jacob, Israel le hizo una túnica de colores a José. Esa era una prenda muy especial porque era el tipo de prenda que se regalaban a los reyes en ese entonces. Y eso quería decir que para papá, que para Israel, para Jacob, que él había elegido a José y no a Rubén para el heredero de la primogenitura. Porque el heredero era el primero, el que iba a ocupar el lugar del papá, y este era Rubén. Pero al darle la túnica de colores en representación de elegirlo como el heredero, estaba diciéndole a los demás hermanos, mira, este es el heredero que yo tengo para toda mi riqueza, lo cual no le correspondía a José, sino a Rubén. Por eso el celo de sus hermanos se prendió más contra José. Y la Biblia nos dice que una vez sus hermanos fueron a pastorear las ovejas y José se quedó con su padre, con su túnica, platicando con su papá, y de repente su papá se acuerda de sus demás hermanos, hijos, y le dice, José, ¿sabes qué? Ve a ver cómo están tus hermanos, ve a ver dónde están pastoreando. Y José va, puesto con la túnica, va a buscar a sus hermanos por parte del mandato de su padre, y dice la Biblia que encuentra a un hombre en el camino y le dice al hombre, ¿no has visto unos muchachos que andan pastoreando unas ovejas? Y el hombre le dice, ¿sabes qué? Cogieron para otra región. José va y dice la Biblia que los hermanos estaban reunidos en un pozo y que de lejos vieron venir a José y dijeron, mira, ahí viene el soñador, matémosles. Los hermanos le dijeron, matémosle. O sea, convinieron entre ellos para matar a José. Matémosle. Sí, matémosle. Pero Rubén
para salvar la vida de su hermano José, le dice, no, echémoslo a la cisterna, a un pozo vacío. Cuando José llega, lo agarraron entre todos. Escucha, sus hermanos, como que todos tus hermanos Góngora te agarren, Marvin, por celo o envidia. ¿Cuántos son de hombres? 8 varones más, ¿eh? Pobre señora. 8 varones. Que te agarren los 8, te sacudan y te metan a un pozo. Tus hermanos, de las personas que menos tú piensas que te van a hacer daño, ¿sí o no? Tu familia, la gente que supuestamente debe de amarte, de cuidarte, de protegerte, de estar contigo. No, a José todos le echaron la vaca, todos se le fueron encima y lo agarraron y lo echaron a esa cisterna que no tenía agua, dice la Biblia, y le rasgaron sus túnicas de colores, mataron un cabrito, llenaron de sangre de cabrito la túnica, se la llevaron a su papá y le dijeron, mira, un león mató a tu hijo. Una fiera del campo. Imagínate qué ingratos. ¿Verdad que sí? Qué injusticia. Pero cuando José está en el pozo, ellos están comiendo y ven venir una caravana de amalecitas. ¿Sabes quiénes eran los amalecitas? Los hijos de Ismael, familias lejanas de ellos. El Ismael que había tenido Abraham con la esclava Isaacar, ¿recuerdan? Con Agar, ¿recuerdan? Esa era la descendencia de ellos, eran familias lejanas. Y Judas le dice a los hermanos, no lo dejemos aquí, saquémoslo y vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo para llevarlo a Egipto. Noten el cuadro de la vida de este hombre. Y dice la palabra de Dios que lo sacaron, lo vendieron como esclavo a los amalecitas. Los amalecitas lo llevaron a Egipto y en Egipto ellos lo vendieron como esclavo a un guardia del ejército de Faraón. Yo llamaría eso, hermano, rechazo familiar, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han vivido un rechazo familiar? ¿Y cuántos de ustedes siguen con ese rechazo familiar en su corazón? Ya sea de un esposo que te rechaza, ya sea de una esposa que te rechaza, ya sea de un padre, de una madre, de alguien, de un hermano que te rechaza, y vives con eso hoy en tu presente y no te está dejando ser feliz y gozar de lo que Dios tiene para tu vida. A eso yo le llamo rechazo, a lo que vivió José. Quizá usted fue rechazado por su familia o por alguien importante en su vida. Quizá alguien en quien usted confiaba mucho se volvió en contra suya y lo dejó sola o la dejó sola. Todo esto fue lo que le pasó a José y también muchas cosas más, hermanos. Después, cuando él llega a Egipto, dice la Biblia en Génesis 39, verso 1, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, oye, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cobramos su muerte? Vengan y vendámosle a los amalecitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron, se pusieron de acuerdo con él, y cuando pasaban la caravana de los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los amalecitas por 20 piezas de plata y se lo llevaron a Egipto. Ponte en los zapatos de José. ¿Cómo te hubiese sentido tú? Después que caíste en el pozo, te sacan tus hermanos y mirar que te vendan como esclavos, tus propios hermanos. ¿Cómo te vas a sentir? Destrozado. José tenía todas las excusas para odiar a sus hermanos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y toda la razón para poder odiar a sus hermanos. Y quizás muchos le podríamos haber dicho, José, tienes toda la razón, odialo. Qué bárbaro todo lo que te hicieron estos ingratos. O tenés toda la razón de tener odio en su corazón con ellos. No los perdoné. Pero cuando seguimos leyendo la historia de José, encontramos que José no fue así. José no pensó de esa manera. Y dice la Biblia que cuando llegó a Egipto, que lo llevaron a casa de Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia del rey de Egipto, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo llevaban allá. Y me encanta la frase que dice, mas Jehová, mas Dios estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en casa de su amo
el egipcio. Amado, no podemos negar que José tuvo un trasfondo familiar espantoso, horrendo, pero lo que me gusta es que a pesar de su trasfondo familiar, a pesar de su pasado, a pesar de lo que él pasó, de lo que él vivió, de los traumas, la Biblia nos dice que Dios estaba con él. Sus hermanos no lo soportaron, sus hermanos lo envidiaron, sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero a pesar de todo eso, el Señor estaba con José. Vivió abuso, vivió rechazo, vivió odio de sus hermanos, pero Dios estaba con él. José estuvo en un plan de muerte en contra de sus hermanos, pero Dios estaba con él, y dice que Dios lo hizo un hombre próspero. Amado, no importa cuánto rechazo tú hayas vivido, quién no te quiere, quién no te ama, quién te haya hecho daño, lo importante es que Dios está contigo, y ese pasado horrendo, horroroso que tú hayas vivido no tiene que permitir influir en tu vida para que las bendiciones de Dios no puedan llegar a ti. Dios te puede bendecir aún con un pasado desastroso. Y el primer paso que usted puede, que tú tienes que tener para poder superar tu pasado es comprender, es saber, amado, que no importa lo que otros te hayan hecho. Sí, que sin importar lo que tú hayas vivido, por las experiencias que hayas pasado, usted debe de saber en esta mañana que Dios está con usted, que Dios está con usted, que usted puede seguir adelante, que no importa dónde usted esté, si está aquí en Estados Unidos o está en Nicaragua, si está en Nicaragua o está en China, si está en China o en El Salvador o en otras partes del mundo, sea en un paraíso, en un lugar soleado o sea en un calabozo oscuro de prisionero, lo importante no es el lugar o quienes estén contigo, lo importante es que Dios esté con usted. Eso es lo importante, sea aquí o sea allá, sea en el sol o sea en la oscuridad. Lo bueno es que Dios está con nosotros y nuestra misión es permanecer con Dios y seremos bendecidos. José fue rechazado por su familia, pero fue aceptado por Dios. O sea, muchos hemos sido rechazados por personas, pero lo importante es que Dios nos acepte. Mira, usted no tiene que andar mendigando cariño y amor de nadie. Que usted se sienta amado y amada por Dios es lo más maravilloso. Y usted tiene que olvidarse de que esta persona ya no me ama, que este hombre ya no me ama, que esta mujer ya no me ama, que mis hermanos me rechazan, no tengo el amor de mis hermanos. ¿Sabes qué? Eso no te tiene que importar. Lo importante es que Dios te ama, que tú y yo nos sintamos amados por Dios, que a pesar de que estemos en un calabozo oscuro, en un camino sin fin, que Dios está ahí caminando con nosotros, y en medio de ese calabozo oscuro, ¿sabes una cosa? Como Dios es luz, Él será nuestra luz, Él será nuestra esperanza, y Él nos sacará de ese lugar a nosotros. No importa quién haya rechazado tu vida, lo importante es que Dios te acepta. A pesar de lo que pasó ayer, si usted, amado, sigue al lado del Señor hoy, su ayer no tiene que controlar su presente ni tu mañana. Aquí la Biblia dice que Dios estaba con José. Sí, ese muchacho rechazado estaba bajo la mirada de un Dios todopoderoso, bajo la mirada de un Dios vigilante. Aún en la esclavitud, Dios estaba pendiente de José. Y la Biblia dice en el capítulo 39, versos 2 y 3 del Génesis: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Wow. Cómo Dios a veces nos pone en gracia en frente de las personas que nos pueden odiar. Ese es nuestro Dios, esa es la capacidad de nuestro Dios. Pero si José hubiese sido otro, hermano Lorenzo, estuviera llorando, ¿sí o no? Ay, mis hermanos, ¿cómo me pudieron hacer esto?
Ay, este hombre, ¿por qué así? Esta mujer, oh, mis papás, oh, esto. José hubiera estado lamentándose por todo lo que vivió, sí o no, de su pasado. Pero José, ¿sabes que José sabía que Dios estaba con él? José lo sabía. Mi pregunta es, ¿tú sabes que Dios está contigo? Aun cuando otros te rechazan, aun cuando otros no te dan cariño, no te dan amor, ¿tú estás segura que Dios está contigo? Eso es lo más importante, que tú y yo estemos seguros que Dios está con nosotros. Está aquí, iglesia. Hay cosas del pasado que quizás usted y yo no podamos arreglar, pero con el Señor en nuestro presente, Él siempre puede hacer que algo suceda en nosotros. Cuando usted entrega su vida entera a Dios, su pasado ya no tiene que ser el factor controlador de su vida, mis amados. Usted puede aprender de su pasado, claro que sí, podemos aprender del pasado, pero usted y yo no podemos permitir que nuestro pasado controle nuestras decisiones en el presente. No podemos decir, es que soy así porque así me criaron, así viví. No, esa es una mentira del diablo. Dios puede romper eso de nuestras vidas, de ser así porque así fuimos criados, porque vivir rechazo. La Biblia no nos muestra eso. La Biblia nos muestra que Dios tiene el poder, la capacidad de romper toda cadena en nuestras vidas de pasado misterioso y doloroso en nuestra vida y hacernos gente más gloriosa para la gloria de Él. Esa es la capacidad de nuestro Dios. Y si lo pudo hacer con José, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo en esta mañana. Dos cosas que yo veo en la historia de José para que podamos superar nuestro pasado doloroso. Y lo número uno es, dejemos que Dios sea Dios. ¿Está aquí? Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Él obre en nuestras vidas. Y va a ser doloroso el proceso. Puede ser que sí. Porque olvidar una persona, olvidar un rechazo, olvidar esto va a ser doloroso. Pero Dios va a estar con nosotros en medio del dolor, en medio del proceso. Él nos está moldeando. Estamos en la mano del alfarero. ¿Sabe qué es lo que me gusta de la historia de la mano del alfarero en Jeremías? Que dice que la masa estaba en la mano del alfarero. Y ahí en las manos del alfarero se deshizo la masa de ese jarrón maravilloso que estaba haciendo. Muchos pensamos que él tiró la masa al suelo y del suelo la volvió a agarrar, pero lee con detenimiento lo que dice, que de la mano del alfarero la masa se deshizo. Hermano, no importa, estamos en las manos de Dios. Si Dios no le gusta algo, estamos en sus manos y Él nos va a volver a moldear. Puede ser que el proceso sea doloroso en nuestra vida, pero tenemos la esperanza, la certidumbre, la fe que Él va a lograr hacer su trabajo en nuestra vida. Y tenemos que dejar que Dios sea Dios en nosotros. José dejó que Dios se ocupara de las personas que le hicieron daño. Muchos de nosotros queremos ser los vengadores, ¿no es? Que yo me la voy a vengar de ese hombre. Yo me la voy a vengar de esa mujer. Espérate que lo vea pasar por ella. Le voy a traer un balde de agua caliente. No, es que yo me la voy a vengar con sus hijos, con esto y lo otro. Queremos ser nosotros los vengadores. Queremos de alguna manera nosotros vengarnos de lo que nos han hecho a nosotros. No, hermano. José permitió que Dios se ocupara de las personas que lo maltrataron en vez de intentar hacerlo él por su cuenta. Romanos capítulo 12, verso 17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Está aquí, iglesia. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependan de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganzas, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos ordena que dejemos cualquier asunto en sus manos. Él puede solucionar las cosas muchísimo mejor de lo que nosotros pudiéramos haberlo hecho. Y lo hizo con José. Ustedes conocen la historia. Llegó un hambre, José agarra a favor. A José lo hacen el segundo más grande de Egipto, porque Dios estaba con él. Llegó un hambre a toda la región, pasaron años. José se casó con una mujer egipcia de renombre, creo que era la hija de Faraón con la que se casó. Imagínate, Dios los prospera, hermano. Dios borró su pasado y en medio del hambre de ese mundo de entonces, sus hermanos estaban teniendo hambre y llegaron a Egipto a comprar grano para su papá Jacob, ya anciano. Había su papá todos estos años pensado que una fiera se lo devoró a su
su hermano, y cuando los hermanos llegan donde estaba José y ven a José, no saben que era él porque lo desconocen, porque José ya hablaba en el idioma egipcio y estaba vestido como egipcio y no conocían que era su hermano, pero José sí sabía que eran sus hermanos, y José fue movido no hacia odio sino hacia amor y ternuras a sus hermanos. Cuando miró a sus hermanos después de mucho tiempo, su corazón se conmovió y dice que preguntó por un hermano en especial. ¿Recuerdan la historia? Que era su hermano Benjamín, que los dos eran hijos de la misma mamá, los otros eran medios hermanos, y él le preguntó: ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos tantos, pero falta uno. Sí, ¿cómo se llama? Benjamín. ¿Cómo está? Está bien, cuidando al viejo. ¿Y cómo está su papá? Y José comienza a preguntarle muchas cosas de su papá y de sus hermanos, y dice: si quieren los granos, vayan, regresen y traigan a su hijo, a su hermano menor acá, que quiero verlo, a ver si es cierto lo que ustedes me están diciendo o son unos engañadores. Y fueron y trajeron al hermano, y ahí fue donde José, hermano, cuando vio a su hermanito menor, dice que su corazón ya no pudo, ya no aguantó más, no de odio, no de rencor, sino de amor, porque Dios sana las heridas. Dios puede hacer que tú, cuando vuelvas a ver a las personas que te hizo daño, no lo odies, sino lo ames. Y dice que José ya no pudo aguantar más y soltó el llanto, el grito, y le dice: yo soy José, al que ustedes vendieron, aquí estoy. Imagínate qué maravilloso, hermano. Mejor que un guión de película de Hollywood. Y no les hizo daño a sus hermanos. Imagínate lo que los hermanos hubieron haber pensado, hermano Lorenzo, cuando miraron: híjole, nosotros lo vendimos y míralo ahora. No, y de hecho ellos pensaron que José los quería matar. Sí, lea la historia, ellos estaban pensando: este nos va a hacer daño. Y José los agarra y sabe, y les oye, les vengan, yo no les voy a hacer daño. Porque escucha la frase que dice: lo que ustedes pensaron para mal hacia mí, Dios lo encaminó para bien. Eso es lo importante. Que cualquier persona que quiera hacerte daño, Dios lo va a encaminar para bien para nosotros. Dios lo encaminó para bien para salvar la vida de muchos, le dice. Y también de ustedes. Ese es nuestro Dios. Dejemos que Dios sea el que pelee. Dejemos que Dios sea el que tome venganza por nosotros. Y número dos, olvidar lo que quedó atrás, amados. La verdad es que usted no querrá alzar la vista un día cuando esté viejito o cuando esté viejita y darse cuenta de que no ha prosperado nada durante los últimos años, simplemente porque ese asunto y esa persona del pasado ha estado controlando su mente y sus acciones. Es triste llegar a viejo, a una edad vieja, y seguir en lo mismo, seguir con ese odio y ese rencor, simplemente porque no hemos olvidado nuestro pasado. Deje que Dios se ocupe de ello mientras usted sigue avanzando en los caminos de Dios. No se deje arrastrar por quienes quieren quedarse en el pasado y mantenerlo ahí, mi amado. Aunque usted no entienda por qué pasaron ciertas cosas en su vida, aunque usted piense que fue cosa injusta lo que usted vivió, Dios siempre cumplirá su propósito en su vida si usted le da la oportunidad a Dios. Por lo que Dios desea, y lo que Dios desea es reparar nuestro pasado roto para que usted sea completamente útil y nuevo para la gloria de Él. Deja que Dios haga el trabajo. Ya voy a terminar, hermano. Puede que usted y yo, pónganse sobre sus pies. ¿Me ayuda, hermano Lorenzo, unos minutitos? Puede que usted tenga pasado roto, o que usted esté viviendo ahora controlado por su pasado, por un rechazo, lo que sea. Puede que usted haya sido quebrantado por un padre indiferente, o por una madre dominante, o por unos hermanos celosos, o quizás unos familiares pervertidos que se portaron mal contra usted, o con un cónyuge indiferente que lo desprecia, la desprecia, no la ama, no lo ama, no quiere estar con usted, etcétera, etcétera. No sé cuál sea tu pasado, pero quiero que sepas en esta mañana que si tú traes hoy a este altar esa vasija rota de tu pasado, de tu corazón, y lo dejas en los pies de Jesucristo,
y permitas que el Espíritu Santo sea el pegamento que pegue y une todo ese corazón roto, yo te aseguro que nadie, excepto tú, se van a dar cuenta que una vez estuvo despedazado. Porque eso hace nuestro Dios. Yo quiero invitar a personas aquí en esta mañana que han venido con ese dolor y con esa carga de un pasado roto. Yo quiero decirte que Dios hoy puede encajar las piezas de ese corazón roto, cada una en su lugar, de tal modo que nadie se va a dar cuenta de que una vez estuvo roto. Yo quiero invitarte y quiero orar por ti. Quiero que pases adelante. Quiero orar por ti en esta mañana. Aquellas personas que han vivido un rechazo, que han vivido algo en su pasado, que le está impidiendo poder prosperar en su presente y en su futuro.